La semana en RCR. Nos trasladamos inmediatamente hasta Venezuela. Allí gentilmente accede a la comunicación con La Semana en RCR Alejandro Linares Mendoza. Él es un reconocido periodista, además es analista en temas política interna y política internacional. Alejandro, qué gusto saludarte. Gracias por atender esta comunicación con La Semana en RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable. Hola José, buen día. El gusto es compartido. En primer lugar, expresar toda la solidaridad con el hermano país de Venezuela, los momentos difíciles que se están registrando. ¿Cuál es la situación a esta hora en Venezuela, mi estimado Alejandro? Bueno, para el día de hoy, José, se espera una movilización que a su vez va a ser una concentración. Se trata de un acto que fue convocado el día de ayer por la dirigente opositora María Corina Machado. La concentración y movilización o movilización y concentración se va a estar efectuando en la avenida principal de Las Mercedes, una prestigiosa urbanización que se ubica al sureste de Caracas. Se trata del mismo lugar en el que María Corina Machado y el candidato presidencial Edmundo González realizaron su cierre de campaña el pasado 25 de julio. Es una movilización, lo ha dicho así María Corina Machado, que se va a efectuar con la intención de demostrar el descontento que existe en la población venezolana por el aparente fraude que estaría en ciernes y que intentaría concretar la administración de Nicolás Maduro. Antes de comentar precisamente la presentación ayer del Consejo Nacional Electoral de Venezuela de los resultados de las elecciones presidenciales del último 28 de julio, me gustaría conocer, al momento, ¿se tiene alguna información respecto al paradero de María Corina Machado y también del propio Edmundo González Urrutia, Alejandro? No, hasta este momento no se sabe con certeza dónde se encuentran ubicados. Existe, sí, la certeza de que están en Venezuela, de que se encuentran dentro del territorio venezolano, pero su paradero es absolutamente desconocido. Esto, de hecho, lo resaltaba la propia María Corina Machado el día jueves, cuando publicaba una carta en el diario estadounidense The Wall Street Journal. Allí, en esa carta, en esa misiva, en la que se dirigía, por un lado, a los venezolanos y por otra parte a la comunidad internacional, María Corina Machado decía que escribía aquellas letras, aquellas palabras desde la clandestinidad, teniendo en principio por su seguridad y en segundo lugar por su propia vida. Me permito decirte, estimado José, que estos temores son válidos, son legítimos, pues en los últimos días importantes voceros de la administración de Nicolás Maduro, entre ellos Jorge Rodríguez, un prominente miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela y además presidente de la Asamblea Nacional que le es leal a Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez solicitaba de manera pública y de manera expresa la detención, por una parte, de María Corina Machado y por otro lado, del candidato presidencial y virtual ganador de los comicios del pasado domingo, el señor Edmundo González Urrutia. Alejandro, el tema de las amenazas contra los principales líderes opositores se ha visto reflejado incluso ya a inicio de semana, cuando el propio Nicolás Maduro llegó hasta el Tribunal Supremo. Incluso allá amenazaba con que los principales líderes van a ser apresados, incluso ponía como condena no menos de 20 años de prisión. Te pregunto esto ¿por qué? Porque si esto es así, entendemos que en estos momentos Nicolás Maduro también está desplegando agentes de seguridad en todo el país. O sea, ¿el país cómo amanece en términos de seguridad?
Sí, a ver, yo quisiera permitirme decirte que la represión contra la dirigencia opositora, contra los ciudadanos que se manifiestan en contra del resultado que ha emitido el Consejo Nacional Electoral, pero también en contra de los periodistas, se ha registrado desde mucho antes del día de la elección. Antes del 28 de julio, distintas organizaciones pudieron contabilizar entre 60 y 70 arrestos previos a la elección. Todos estos arrestos fueron de personas que de alguna manera se encontraban o se encuentran vinculadas a la oposición que favorece, que respalda por un lado a María Corina Machado y por otra parte a Edmundo González Urrutia. Luego de eso, luego del día de la elección, luego del domingo 28 de julio y sobre todo luego de que los ciudadanos salieron a las calles para rechazar el resultado compartido por el Consejo Nacional Electoral, se han producido nuevas persecuciones, nuevas detenciones arbitrarias. Podemos citar, por ejemplo, la detención de Freddy Superlano, quien es un reconocido activista político opositor. Él pertenece al partido político opositor Voluntad Popular. Freddy Superlano fue detenido a comienzos de esta semana y al día de hoy, para el momento en el que estoy conversando contigo, sus familiares todavía no saben ni siquiera en qué centro se encuentra apresado, en qué centro se encuentra recluido. Para ir por más, debo añadir que hasta la fecha, el Foro Penal, una reconocida organización no gubernamental que defiende los derechos humanos de los venezolanos, ha contabilizado cientos de detenciones, de manera que estamos hablando de un ciclo represivo o de una ola represiva que lo que pretende es impedir que los ciudadanos y que los activistas políticos manifiesten abiertamente su descontento con el resultado electoral que ha sido compartido por el Consejo Nacional Electoral. Alejandro, si bien es cierto, la convocatoria para hoy se va a centrar en Caracas, pero eso no significa que también se registren movilizaciones en otros puntos del país. En efecto, la convocatoria formulada por María Corina Machado está hecha para Caracas, para realizarse a partir de las 10 de la mañana en la avenida principal de las Mercedes en Caracas. Sin embargo, María Corina Machado ha insistido en que es todo el país el que debe estar movilizado, primero para rechazar el aparente fraude electoral que pretendería ser concretado por la administración de Nicolás Maduro, y en segundo lugar, para demostrar con gente en las calles que en esta ocasión, en esta oportunidad, la oposición es mayoría, una mayoría que al parecer se vio reflejada en las elecciones del pasado domingo. De hecho, tengo que decirte que en los últimos días, en el último par de días, el Comando con Venezuela, que es el comando político que encabeza María Corina Machado y que encabeza Edmundo González, han compartido sus propios resultados electorales. Estos resultados se basan en más de 80% de las actas de votación escrutadas. Según esos resultados, Edmundo González obtuvo más de 6 millones de votos. Esto quiere decir que obtuvo el 67% de los votos, mientras que Nicolás Maduro quedó muy por detrás, muy por debajo, con 30% de los votos. Si asumimos como ciertos estos números, que lo repito, han sido presentados por el Comando con Venezuela, en efecto, Nicolás Maduro habría perdido la elección del pasado domingo y estaría
intentando concretar un fraude electoral. Esto me lleva a la siguiente pregunta, Alejandro. Ayer el Consejo Nacional Electoral presentó resultados del último proceso, pero justamente el tema central estriba en que se dieron cifras, se dieron porcentajes, no se han mostrado las actas. Se conocen las actas del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, en algún momento las han mostrado como trata o pretende darle a conocer a la opinión pública internacional, no solamente el Consejo, sino el propio Nicolás Maduro? No. El Consejo Nacional Electoral, hasta este momento en el que me encuentro conversando contigo, no ha mostrado una sola acta, no ha mostrado un solo dato desagregado. Es importante comentarle a la audiencia peruana que la tradición es que una vez que se totalizan los sufragios, quise decir, una vez que se totalizan los sufragios, se procede al proceso de proclamación y eso debe ir acompañado con una publicación desagregada de los datos de la elección. Cuando hablo de publicación desagregada, me refiero a que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela está en la obligación de mostrar cada voto en cada mesa de votación, en cada centro de votación de cada una de las parroquias, municipios y estados del país. Eso no ha ocurrido hasta este momento, no ha ocurrido hasta la fecha. Por lo tanto, los dos boletines que ha emitido Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral, el primer boletín lo emitía hacia la madrugada del lunes, el segundo boletín lo emitió durante la jornada de ayer viernes. Ambos boletines simplemente son números al aire. En este momento son números que no se encuentran respaldados por datos fehacientes que permitan verificarlos. Es esa la razón por la cual la comunidad internacional le ha exigido, por una parte, a Nicolás Maduro, a su administración, y por otro lado, al poder electoral, que demuestren con papeles en mano la veracidad de los datos que ellos le han estado compartiendo a los venezolanos y también a la opinión pública internacional. Estamos dialogando con Alejandro Linares Mendoza, es un reconocido periodista y mejor analista en temas de política internacional. Tú conoces muy de cerca cómo se está moviendo el panorama internacional frente al caso de Venezuela, Alejandro. ¿Cuál ha sido la respuesta hasta el momento del gobierno de Maduro, entendiendo que el respaldo de distintos países se ha ido manifestando en las últimas horas? Lo más reciente, los Estados Unidos, a través de su Secretaría de Estado, pero anteriormente los países de la región, entre los cuales se encuentra Perú, Uruguay, Costa Rica, Ecuador, citando a otros países también, han manifestado su abierto respaldo a María Corina Machado y además reconocen como presidente electo a Edmundo González. ¿Cuál es la respuesta al momento de Nicolás Maduro y cuál crees tú que va a ser el comportamiento que va a tener hacia adelante, casi con un aislamiento de los países de la región? Sí, bueno, Nicolás Maduro desde hace varios días está intentando construir una narrativa, implementar o implantar una narrativa de acuerdo con la cual es él el ganador legítimo de la elección, una narrativa de acuerdo con la cual hay una aparente conspiración en desarrollo, una narrativa con la cual descalifica a los países que pertenecen a la comunidad internacional y que no se alinean con la idea de que ha sido él quien ganó la elección presidencial. En ese último sentido, Nicolás Maduro ha optado por romper relaciones políticas y diplomáticas con aquellos países que se han
negado a reconocer su victoria electoral. Puedo mencionarte, por ejemplo, el caso de Perú, pero también puedo mencionarte el caso de Argentina, puedo mencionarte el caso de Costa Rica, puedo mencionarte el caso de Panamá. Todos estos son países que han cuestionado la aparente victoria electoral de Nicolás Maduro. Ante ese hecho, repito, la administración Maduro ha roto relaciones políticas y diplomáticas, ha ordenado el retiro de todo su personal diplomático de estos países y en consecuencia las naciones que han sido objeto de este retiro de personal diplomático también se han visto obligadas a retirar a su personal diplomático de Venezuela. Sin embargo, en medio de este escenario internacional hay algo muy interesante y que es preciso destacar, y me refiero particularmente a la posición y al rol que en este momento están cumpliendo países como Brasil, Colombia y México. Hasta hace muy poco, en una sesión extraordinaria de cancilleres de la Organización de Estados Americanos, Brasil y Colombia se abstenían de aprobar una resolución que le demandaba a Nicolás Maduro publicar las actas electorales. Por su parte, México, la delegación mexicana, no estuvo presente en esa sesión extraordinaria. Muchos criticaron estas acciones e incluso se preguntaban por qué. Mi opinión desde ese momento es que tanto Brasil como Colombia como México querían mantener la puerta abierta, es decir, no querían que la administración Maduro, que es sensible a cualquier detalle, se cerrase a ellos para de esa manera poder tener poder de interlocución, y al parecer esto es lo que ha estado ocurriendo. Ayer conocíamos a través de fuentes confidenciales que estos tres países, tanto Colombia como Brasil como México, están haciendo esfuerzos diplomáticos para promover una eventual negociación directa entre Nicolás Maduro y el candidato opositor y virtual presidente electo Edmundo González, esto con la finalidad de hallarle una solución pacífica, una solución mediada a la crisis postelectoral que se ha desatado en Venezuela. Lo último que subrayas es de suma importancia. ¿Hay posibilidad, Alejandro, de una salida mediada, de una salida negociada en estos momentos en Venezuela? Sí, seguramente la hay. Lo importante en todo caso es que haya voluntad y disposición, es decir, que haya voluntad por una parte en el madurismo, que haya voluntad de parte de Nicolás Maduro y por otro lado que haya voluntad en la oposición, en este caso en el señor Edmundo González Urrutia, para negociar un posible o la instalación de un posible gobierno de transición que desescale la exasperación, que desescale las tensiones y que permita conducir a Venezuela hacia una transición pacífica, democrática y ordenada. Te comento, Alejandro, que en Lima también se está listando una movilización de ciudadanos venezolanos afincados acá en nuestro país frente a la sede de la Embajada de Venezuela, que es una avenida céntrica, la avenida Arequipa. De la misma manera, en los últimos días se han registrado movilizaciones, protestas en otros puntos del país. Y una de las principales preocupaciones que nosotros hemos recogido de los hermanos venezolanos afincados acá en el Perú es el endurecimiento de parte del gobierno de Maduro y que esto puede dar lugar a una nueva diáspora, una nueva salida de hermanos venezolanos. Esto se podría dar si es que el madurismo sigue con esa posición irreductible, con el totalitarismo conocido y con la posición ya, si se quiere, poca dialogante de parte del gobierno de Maduro.
Lamento decirte, mi estimado José, que estás en lo cierto. Esa afirmación que acabas de hacer, que acabas de formular, es absolutamente cierta. De hecho, mucho antes de la elección presidencial, mucho antes del domingo 28 de julio, diversos estudios estimaban que de no haber un cambio en el paradigma político venezolano, que de no haber un giro de 180 grados en la realidad política venezolana, se podría producir una nueva ola migratoria, una nueva ola que en el mejor de los casos haría salir de Venezuela a unos 5 millones de ciudadanos y en el peor de los casos, en la peor de las situaciones, haría salir de Venezuela a unos 8 millones de ciudadanos. 5 u 8 millones de ciudadanos que se estarían sumando a los 8 millones de venezolanos que ya se encuentran fuera del país y que están desperdigados por el mundo. Este tema, la migración, representa una preocupación particular, sobre todo para los países latinoamericanos, para países como Brasil, como Colombia, como Ecuador, como Perú y como Chile, los cuales por un tema de cercanía serían los más impactados con esta nueva ola migratoria. De hecho, durante esta misma semana, el gobierno chileno, el gobierno que encabeza el presidente Gabriel Boric, tomaba algunas medidas para reforzar su seguridad en la frontera norte, en su frontera norte. Esto con la mira puesta en una posible nueva ola migratoria de venezolanos. Una pregunta final. Mucho se comenta el círculo concéntrico que maneja Maduro. Y hay un personaje que en realidad poco se ha conocido en el ámbito internacional, pero en el ámbito interno en Venezuela se conoce, como es el general Padrino. ¿Cuál es el papel específico que cumple el general Padrino? Hemos visto incluso un llamado muy dramático de su hermana para que deponga de un paso al costado, no por su familia, no por sus hijos, no por sus nietos, sino por Venezuela. ¿Cuál es el papel exacto del general Padrino? El general Vladimir Padrino López, un general que por cierto tenía que haber pasado a retiro hace mucho rato, pero que simplemente ha seguido en funciones, se ha mantenido no solo como militar activo, sino también como ministro de la Defensa por decisión de Nicolás Maduro. El general Vladimir Padrino López es el puente de Nicolás Maduro con la Fuerza Armada Nacional. Hay que decirle a la audiencia peruana, a los amigos que nos ven y que también nos escuchan en todo el Perú, que Nicolás Maduro no tiene la ascendencia, es decir, no tiene la influencia que sí, por ejemplo, tenía Hugo Chávez sobre los integrantes de la Fuerza Armada Nacional. Ante esa realidad, Nicolás Maduro, Nicolás Maduro ha dependido de Vladimir Padrino López para poder mantenerse en contacto y mantener un puente tendido y abierto con la Fuerza Armada Nacional. De manera que a raíz de eso que estoy explicando, Vladimir Padrino es un hombre clave, es una pieza clave dentro del andamiaje que aún mantiene en pie a Nicolás Maduro. Te planteaba esta pregunta porque cuando uno escucha a Nicolás Maduro, se refiere mucho al respaldo de las Fuerzas Armadas, se refiere mucho al respaldo que tiene de la alta oficialidad. Y lo que hemos logrado conocer gracias a la prensa internacional y en tu persona, porque te has convertido en un referente de opinión muy importante para los países de la región y para el mundo, se conoce el papel que cumple Vladimir Padrino en estos momentos. Y tal como tú lo explicas, si ese apoyo se diluye, definitivamente el gobierno de Maduro puede caer. ¿Esto es así? Sí, claro, es correcto. De hecho, Nicolás Maduro se mantiene en pie gracias al apoyo de la Fuerza Armada Nacional.
pero también gracias a un secuestro institucional. El chavismo, que posteriormente se convirtió en madurismo, trabajó de una manera muy ardua, de una manera muy dura, para secuestrar y controlar todas las instituciones del Estado venezolano. Al día de hoy, el chavismo, devenido en madurismo, no solo controla al Ejecutivo, también controla al Parlamento, a la Asamblea Nacional, también controla al Tribunal Supremo de Justicia, controla a la Fiscalía General, controla al Poder Electoral y también a través de Vladimir Padrino López tiene el respaldo o mantiene el respaldo de la Fuerza Armada Nacional. De manera que son esas dos cosas: el secuestro institucional por un lado y el respaldo que aún le da, que aún le otorga la Fuerza Armada, lo que le permite a Nicolás Maduro mantenerse en pie. Por lo demás, Nicolás Maduro no tiene mayor respaldo y eso quedó manifestado en el resultado que ha exhibido el Comando con Venezuela de la elección presidencial, un resultado que, lo repito, le da más de 6 millones de votos a Edmundo González Urrutia, mientras que le otorga 3 millones de votos o poco más de 3 millones de votos a Nicolás Maduro, y también se ha visto evidenciado en las calles. Es importante que le digamos, José, a la audiencia peruana, que muchas de las manifestaciones, muchas de las movilizaciones que hemos evidenciado en los últimos días, no son movilizaciones protagonizadas por gente de lo que Nicolás Maduro o de lo que Hugo Chávez denominan o denominaban como oligarquía, como burguesía. No, se trata de personas salidas de sectores populares, salidas de barrios, de barriadas que otrora, en otros tiempos, eran bastiones del chavismo, pero que ahora han decidido salir a protestar contra Nicolás Maduro y contra el aparente fraude electoral que estaría intentando concretar. Finalmente, Alejandro, agradeciéndote la amabilidad que tienes con RCR, Red de Comunicación Regional. Se ha difundido en las últimas horas, CNN en español ha difundido, un informe que ya circulaba desde hace muchos años en esfera latinoamericana, en la esfera mundial, en el sentido que las Fuerzas Armadas de Venezuela están comprometidas con el control del narcotráfico. Y ayer hay un informe bastante interesante de CNN donde refleja precisamente que un sector de Venezuela, un punto de Venezuela, se ha convertido en el corredor del narcotráfico, que esto es controlado por las Fuerzas Armadas, que esto es una de las razones por que las Fuerzas Armadas se mantienen en el poder. ¿Esto es así? Hay sectores de la Fuerza Armada Nacional que aparentemente están vinculados con actividades ilegales, no solo con actividades que tienen que ver con el trasiego de drogas, con el trasiego de estupefacientes, también con actividades ilegales, por ejemplo, en el arco minero. El arco minero es una amplia zona que se ubica hacia el sur de Venezuela. Es una zona rica en minerales, es una zona rica, por ejemplo, en oro, y hay indicios, de hecho, hay investigaciones periodísticas, algunas de ellas conducidas por Inside Crime, que indican que algunos miembros, algunos efectivos de la Fuerza Armada estarían implicados en la explotación minera ilegal al sur de Venezuela. De modo que sí, existen indicios que apuntan a que efectivos, miembros activos de la Fuerza Armada Nacional estarían involucrados en estas actividades irregulares, y al parecer también sería esa razón la que no les anima a dar un paso al frente, o más bien a dar un paso al costado para retirarle su apoyo a Nicolás Maduro y con ello darle cabida a un gobierno de transición que permita conducir a Venezuela hacia una transición pacífica y ordenada, pero que también permita conducir al país hacia un proceso de reinstitucionalización y redemocratización. Quiero agradecerle
la amabilidad que ha tenido con nosotros a Alejandro Linares Mendoza, reconocido periodista, analista en temas de política internacional y convertido hoy en un referente informativo para el mundo sobre lo que está aconteciendo en Venezuela. Te agradezco, Alejandro, la amabilidad que has tenido con nosotros, a cuidarse y a seguir adelante. En realidad, el trabajo que están haciendo desde un sector independiente de la prensa es destacable y creo que van a formar parte seguramente ustedes de la historia en el momento que Venezuela logra emanciparse de esta lacra que controla Nicolás Maduro. Te agradezco la amabilidad, mi estimado Alejandro. Gracias a ti, estimado José, siempre será un placer. Muy amable. Conversábamos desde Caracas, desde Venezuela, con Alejandro Linares Mendoza, periodista y analista en temas de política interna y política internacional. La semana en RCR.